Muy buenas tardes a todos a esta mesa titulada Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Es una mesa que a mí me parece muy importante, particularmente este año, donde la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada se ha convertido en el centro de atención después del Congreso Europeo de Cardiología celebrado recientemente. Si nos fuéramos a los congresos de la Asociación de Insuficiencia Cardíaca, a nuestros congresos 3, 4, 5, 6 años para atrás, seguramente ni tan siquiera existiría una mesa con ese título. Y eso demuestra pues, lo mucho que se está avanzando en este ámbito y todavía el camino que nos queda por recorrer. Pero sí que me da la sensación de que somos mejores en el diagnóstico y empezamos a tener algún tratamiento, ya sea específico o no específico. Y justamente de ello nos vamos a dedicar en los próximos minutos. Tenemos 3 ponentes de excepción y vamos a hacer de manera que los 3 ponentes van a dar su presentación inicial del tema durante 15 minutos y finalmente tenemos 15 minutos para el debate. Ya sin más demora, pues voy a dar la palabra a Gonzalo Barge Caballero, que es médico adjunto del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y nos va a hablar de los aspectos diagnósticos de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Gonzalo. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias al comité organizador, en primer lugar, por darme la oportunidad de participar en esta interesante mesa. Y en esta primera sesión de esta mesa vamos a tratar sobre los aspectos diagnósticos de este síndrome que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Al hablar de ello, parece prudente, por tanto, comenzar con definir qué es la insuficiencia cardíaca, y aunque esto pueda parecer a priori obvio, no lo es tanto cuando nos fijamos en que las diferentes guías de práctica clínica tienen una falta de homogeneidad en cuanto a la definición de la insuficiencia cardíaca, y también encontramos una falta de homogeneidad entre estas definiciones y los criterios utilizados como inclusión en los diferentes ensayos clínicos. Es por ello que recientemente ha habido un consenso de diferentes sociedades científicas en las que han tratado de establecer una definición universal de insuficiencia cardíaca, siendo considerada esta como un síndrome clínico, no es una única enfermedad, sino que es un conjunto de enfermedades, es un síndrome caracterizado por síntomas y o signos característicos, más o menos típicos o específicos, asociado a una alteración estructural y o funcional del corazón, a lo que ha de asociarse uno de los siguientes factores, o bien la elevación de los péptidos natriuréticos o la evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica. Existen varias clasificaciones de insuficiencia cardíaca, quizá la más relevante es la que atiende al grado de reducción o conservación de la fracción de eyección, dado que este parámetro es el que se ha utilizado históricamente para la inclusión de los pacientes en los diferentes ensayos clínicos. La fracción de eyección la calculamos obteniendo diferentes parámetros a través de diferentes pruebas de imagen, como puede ser la ecocardiografía o la resonancia magnética, y como curiosidad decir que la primera evidencia de la utilización y de la posible utilidad de la fracción de eyección en la práctica clínica se la debemos al doctor Stuart Bartel, que lo describió en el año 1965, y que, también como curiosidad, decir que finalmente no le convenció mucho sus inicios en la investigación cardiológica, dado que dedicó toda su vida posterior a la práctica de la psiquiatría. Independientemente de que sea un parámetro la fracción de eyección que obtenemos del análisis de las diferentes pruebas de imagen, hay que decir que la fracción de eyección permite diferenciar 2 tipos fundamentales de insuficiencia cardíaca que presentan alteraciones fisiopatológicas completamente diferentes. Por un lado, encontramos una entidad en la que diferentes insultos como la isquemia o diferentes tóxicos directamente actuando sobre los miocitos generan la apoptosis de estos, la sustitución por fibrosis y finalmente un remodelado desfavorable, dilatación de cavidades y reducción de la fracción de eyección. Y por otro lado, nos encontramos con una entidad en la que en la mayor parte de las ocasiones diferentes factores de riesgo, diferentes comorbilidades actúan favoreciendo la inflamación a nivel del endotelio vascular, y todo ello genera una cascada de alteraciones metabólicas que finalmente conllevan la reducción en la producción del óxido nítrico y finalmente la hipertrofia miocitaria. Las guías de práctica clínica de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología, recientemente publicadas, establecen 3 tipos de insuficiencia cardíaca en función de la fracción de eyección, definiendo la que nos compete en esta sesión, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, como la presencia de una fracción de eyección del 50% o más, asociado además a datos clínicos de pruebas de imagen y también de laboratorio
no exactamente iguales, pero sí en la línea de la definición universal de insuficiencia cardíaca que previamente comentábamos. Hemos definido, por tanto, qué es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Vamos a ocuparnos a partir de este momento en ver cómo es el proceso diagnóstico de esta entidad, que es la razón principal de esta sesión. Hay que decir que si queremos las recomendaciones más exhaustivas para el proceso diagnóstico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada las encontramos en el documento de consenso de la Sociedad Europea de Insuficiencia Cardíaca, que fue publicado en el año 2019. En este documento nos ofrecen un algoritmo diagnóstico basado fundamentalmente en 4 etapas o en 4 pasos que se resumen en el acrónimo PEF. Vamos a desgranar un poquito cada una de ellas. La primera sería establecer la sospecha diagnóstica de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada en un paciente que se presenta con síntomas sugestivos como puede ser, por ejemplo, la disnea de esfuerzo. En este momento deberemos obtener datos de la historia clínica, exploración física, datos de pruebas complementarias básicas, como una ecocardiografía básica que podemos llevar a cabo en cualquier consulta de acto único, asociado a datos también del electrocardiograma y, en caso de que estén disponibles, la determinación de los péptidos natriuréticos plasmáticos. Con todo ello, valoraremos si el paciente, los datos no nos orientan a este síndrome, con lo cual deberemos buscar otras causas, o ante la presencia de datos característicos como edad avanzada, fibrilación auricular o hipertensión arterial, seguimos sospechando la presencia de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y el algoritmo nos ofrece continuar en el siguiente paso. En este segundo paso estaría recomendada la realización de una ecocardiografía más completa que la que podríamos utilizar en el paso anterior, más básica, en la que deberíamos analizar diferentes parámetros obtenidos de técnicas un poquito más avanzadas, como el Doppler tisular o las técnicas de deformación miocárdica, y también la determinación de los péptidos natriuréticos plasmáticos en caso de que no hayan sido determinados en el paso previo. Con todo ello, elaboraremos una puntuación global que va a categorizar a los pacientes en 3 probabilidades de riesgo: baja probabilidad, probabilidad intermedia y alta probabilidad. En el caso de que el paciente se presente con baja probabilidad, podríamos descartar este síndrome, con lo cual deberíamos pensar en otro tipo de etiologías cardíacas o no cardíacas, como responsables de los síntomas del paciente. En caso de que el paciente tenga una puntuación de alta probabilidad, podríamos confirmar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y en aquellos casos en los que el paciente obtenga una puntuación intermedia, este posicionamiento aconseja la realización de una serie de pruebas para valorar, en esencia, la presencia de una alteración funcional y de datos de aumento de presiones de llenado ventricular izquierdo. Fundamentalmente, estas pruebas pueden ser la ecografía de estrés o el estudio hemodinámico con un cateterismo derecho al menos, idealmente derecho e izquierdo, que se puede realizar tanto en reposo como en estrés. En función de los resultados de estas pruebas, si el resultado es normal, podríamos descartar la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y si obtenemos algún dato alterado, podríamos confirmar el síndrome. Como decíamos, esta es quizá la recomendación para el algoritmo diagnóstico más exhaustiva, pero en muchos casos puede llegar a ser compleja y difícil de llevar a cabo en la práctica diaria. Por eso, habitualmente, en el día a día, puede ser suficiente para el diagnóstico de esta entidad con otro tipo de alternativas diagnósticas. Una de ellas, fácil de llevar a cabo, es la utilización de un algoritmo que es el HEFPEF, en el cual se valoran 6 variables, 4 de ellas clínicas y 2 obtenidas fácilmente por un ecocardiograma básico, como es la relación E' y la valoración de la estimación de la presión sistólica de la arteria pulmonar a través del gradiente de insuficiencia tricuspidia, de tal manera que en función de la puntuación que obtenemos podemos establecer una mayor o menor probabilidad de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y las guías recientemente publicadas europeas de insuficiencia cardíaca van un poco en la línea del consenso publicado en el año 2019, pero no son tan exhaustivas, no establecen una puntuación estricta, sino que recomiendan integrar un poco los datos clínicos y los datos que podemos obtener de las pruebas de imagen para establecer, en función de los datos que obtenemos, la probabilidad de que el paciente pueda tener insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Con todo esto,
podemos llegar a establecer, por tanto, el diagnóstico del síndrome de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Pero no podemos considerar que esto es suficiente, sino que es fundamental la búsqueda etiológica en todos los casos. Es decir, no podemos conformarnos únicamente con el diagnóstico sindrómico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, dado que esta no siempre es consecuencia del efecto de las diferentes comorbilidades y los factores de riesgo, sino que pueden subyacer ciertas etiologías específicas, entre ellas la que más relevancia ha adquirido probablemente en los últimos años es la amiloidosis cardíaca, principalmente la amiloidosis cardíaca por transtirretina. Se estima que en estudios como el llevado a cabo por el grupo de Puerta de Hierro, la amiloidosis cardíaca por transtirretina puede ser responsable hasta del 13% de los pacientes que se nos presentan con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Por lo tanto, es importante pensar en que los pacientes con este síndrome pueden tener una etiología por debajo y evitar que sean diagnosticados de otro tipo de patologías. Así, por ejemplo, en la evaluación de la serie histórica de pacientes con amiloidosis cardíaca de nuestro centro hospitalario, el 50% de los pacientes con amiloidosis cardíaca por transtirretina, antes de ser diagnosticados correctamente de esta entidad, habían sido diagnosticados hasta en un 25% de los casos del síndrome de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada idiopática. Hay que decir que la detección de cualquier enfermedad específica que subyazca al síndrome de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada puede tener importantes implicaciones para el paciente, dado que podemos encontrarnos con enfermedades con una base genética y potencialmente heredables. Un diagnóstico concreto también puede implicar ciertos ajustes en el tratamiento general de la insuficiencia cardíaca y, por supuesto, y posteriormente lo veremos, hoy en día ya disponemos de terapias específicas para ciertas enfermedades concretas y además también podremos ofrecerle al paciente la explicación de que su enfermedad tiene un pronóstico concreto. En muchas ocasiones, además, esto tiene importancia porque puede ser especialmente malo, como puede observarse en esta gráfica, para ciertas formas como la amiloidosis cardíaca por cadenas ligeras. Es por ello que las guías de práctica clínica sobre insuficiencia cardíaca recomiendan, en todos los casos de diagnóstico de esta entidad, la búsqueda etiológica con un nivel de recomendación de clase 1. Y en estas circunstancias recomiendan ciertos estudios diagnósticos que pueden ser de mucha importancia, como por ejemplo la resonancia magnética cardíaca. Sin embargo, no me gustaría quedarnos aquí y decir que la búsqueda etiológica, aunque hemos ido por este orden, no debe ser necesariamente el último paso en este proceso diagnóstico, ni mucho menos, sino que a lo largo del proceso diagnóstico podemos obtener datos de la historia clínica, de la exploración física, el electrocardiograma o el eco, que aportan información muy valiosa para establecer la sospecha de una enfermedad concreta. La búsqueda de lo que conocemos como las red flags, las banderas rojas. Y esto es, una vez más, especialmente importante en una entidad como la amiloidosis cardíaca, en la que ciertos hallazgos de la exploración física, como el signo de Popeye, que se puede ver en la imagen de la izquierda, los bajos voltajes o los patrones de riesgo de infarto en el electrocardiograma, o patrones en eco de strain característicos como el de preservación apical, han de hacer saltar la alarma para la sospecha diagnóstica de la enfermedad. Además, si en el proceso diagnóstico de manera precoz detectamos estas banderas rojas, pueden indicarse pruebas complementarias específicas que ayudan o incluso pueden permitir directamente al diagnóstico, como pueden ser la gammagrafía, una biopsia o la tomografía por emisión de positrones. Finalmente, me gustaría decir que creo que es fundamental la elaboración de protocolos específicos locales y también de guías específicas sobre las diferentes patologías que puedan presentarse subyacentes a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y sin duda un ejemplo fantástico para ilustrar esto es la reciente guía publicada para el manejo específico de la amiloidosis cardíaca, a que hay que agradecer el trabajo realizado por el doctor García Pavía. Ya como conclusiones, simplemente me quedaría por destacar que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es un síndrome clínico, no es una única enfermedad, caracterizado por síntomas y o signos característicos, una fracción de eyección del 50% o superior y la evidencia objetiva de una alteración cardíaca estructural y o funcional. Hay que decir que establecer el diagnóstico de esta entidad puede suponer un reto, en muchas ocasiones es más difícil de diagnosticar que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y puede llegar a requerir en muchas circunstancias estudios incluso invasivos.
Aunque disponemos de algoritmos, en algunas ocasiones un tanto complejos, como hemos visto, para guiarnos en su diagnóstico, en la mayoría de las circunstancias suele ser suficiente con la integración razonada de los parámetros clínicos y de las pruebas complementarias que habitualmente disponemos en nuestra práctica clínica diaria. Y finalmente, y creo que puede ser la conclusión más importante de esta sesión, no debemos conformarnos nunca con el diagnóstico, entrecomillado, sindrómico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, resultando fundamental la búsqueda etiológica en todos los casos, dadas las potenciales implicaciones que esto pueda tener para el pronóstico y el tratamiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por ilustrarnos en el camino para el diagnóstico de esta enfermedad o de este síndrome complejo en el que empieza a haber luces, pero siguen existiendo muchas sombras, y nos ponías una serie de scores para el diagnóstico y veremos si estos scores o estos criterios diagnósticos se utilizan en los ensayos clínicos. Y para saber qué nos dicen los ensayos clínicos y para ver pues, que finalmente hay cierta luz también al final del túnel terapéutico después de muchos años de fracasos, tenemos a Alfonso Valle Muñoz del Hospital de Denia Marina Salud de Alicante, que nos empezará hablando del tratamiento no específico. Entiendo pues, Alfonso, que nos hablas de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada no amiloidótica, más para decirlo de alguna manera. Efectivamente. Muy bien, bueno, me subo a los agradecimientos de Gonzalo a la Asociación de Insuficiencia Cardíaca por la invitación. Y como decía Tony antes, yo creo que bueno, tenemos la suerte de tener un tema muy de moda, ¿no? Y más después del Congreso Europeo, con bueno, la luz que hemos visto en el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Voy a dividir la sesión en estas dos partes, un poco, bueno, por qué nos tenemos que implicar todos en este problema que es la insuficiencia cardíaca preservada, por el pronóstico y por lo que va a impactar en nuestros pacientes, y luego hablar un poco del tratamiento no específico, como bien ha dicho Gonzalo, de un síndrome y que por tanto hay que tratar las comorbilidades y los tratamientos que tenemos a día de hoy, ¿no? Quizás muchos sin una evidencia o sin ensayos clínicos positivos y los datos más recientes positivos que tenemos en estos pacientes. Respecto a la cifra o lo que significa la insuficiencia cardíaca preservada, yo creo que todos somos conscientes que esto es un problema cada vez más creciente, que la prevalencia en la población general puede llegar hasta un 5% y que la mitad de los pacientes que nos ingresan en nuestros hospitales y que ocupan una cama, la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca son pacientes con fracción de eyección preservada, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos todos un problema. Además, que sean pacientes que ingresan y que quizás sea el principal de los problemas, sabemos que son pacientes que tienden siempre a reingresar y cuyo pronóstico a medio plazo, quizás no por una muerte por insuficiencia cardíaca, pero sí por esas comorbilidades, la mortalidad, digamos, a largo plazo es muy similar al de los pacientes con fracción de eyección reducida. Por tanto, estamos ante una patología con un número muy grande de pacientes y con un mal pronóstico, ¿no? Por tanto, creo que es clave ese tratamiento no específico y, por supuesto, luego los tratamientos específicos que comentaremos. Porque, como también decía Gonzalo, al final estamos hablando de un síndrome, ¿no? Esto no es ponerle una etiqueta al paciente y ya está, es una patología compleja en la que tenemos múltiples factores de riesgo: obesidad, sedentarismo, diabetes, hipertensión, cardiopatía isquémica, que hace que cada uno de los pacientes, bueno, pues tenga un fenotipo diferente donde van a entrar múltiples variables, ¿no? Desde la incompetencia inotrópica, de la incompetencia cronotrópica, etcétera, etcétera, y que lo que tenemos que ir es, con esa base del tratamiento no específico, acabar fenotipando a nuestros pacientes para llegar a un tratamiento específico que le vaya a mejorar el pronóstico a los pacientes, ¿no? Por tanto, nos vamos a quedar un poco en esa base inicial del tratamiento. Respecto a ese tratamiento no específico, bueno, no creo que podamos hablar de insuficiencia cardíaca preservada y no hablar de las comorbilidades. Sabemos que son pacientes con más comorbilidades muchas veces que los pacientes con fracción de eyección reducida. La obesidad, la hipertensión, la fibrilación auricular, valvulopatías, cardiopatía isquémica. Y fijémonos en la parte derecha de la gráfica cómo son pacientes, hemos dicho, con un pronóstico muy similar, pero la causa del fallecimiento de estos pacientes suele ser distinta de los pacientes con fracción de eyección reducida, donde el resto de las comorbilidades respiratorias, renales, etcétera, etcétera, van a jugar un papel muy destacado en esas cifras. Y no es que mi paciente con insuficiencia cardíaca preservada sea hipertenso, o sea diabético, o tenga cardiopatía isquémica. Normalmente son pacientes con múltiples comorbilidades y volvemos a hacer siempre la misma comparación con los pacientes con fracción de eyección reducida. Los pacientes con preservada normalmente presentan más comorbilidades, entre otras cosas porque son pacientes con más edad,
que aquellos pacientes con fracción de eyección reducida. Por tanto, los cardiólogos nos tenemos que enfrentar un poco a todo este cuadro, ¿no? Que yo creo que realmente nos puede asustar un poco de entrada, que seguramente habrá cosas que podamos manejar y otras muchas cosas que tengamos que pedir ayuda al resto de compañeros, ¿no? Los pacientes con EPOC, los pacientes con anemia, los pacientes, por supuesto, diabéticos, el paciente renal, la apnea obstructiva del sueño, la obesidad, son parte del día a día de estos pacientes y además de la presencia de estos factores de riesgo realmente acaban ensombreciendo el pronóstico en pacientes con fracción de eyección preservada. Paciente diabético con preservada va a tener peor pronóstico que el paciente que no tiene diabetes. Lo mismo nos va a ocurrir, por ejemplo, con la apnea obstructiva del sueño, por supuesto con la presencia de anemia o, por supuesto, con la presencia de enfermedad renal, ¿no? Por tanto, tenemos que tratar su insuficiencia cardíaca y tenemos que manejar ese tratamiento no específico, por decirlo así, de las diferentes comorbilidades. Si tenemos las comorbilidades clásicas que todos conocemos y que asociamos, y quizás tenemos que ir pensando en otra serie de parámetros también presentes en estos pacientes, como por ejemplo la incompetencia cronotrópica. Esto es un trial que presentó el doctor Julio Núñez en el Europeo de Insuficiencia Cardíaca, que próximamente va a ser publicado, en el que nos dice, por ejemplo, en estos pacientes con incompetencia cronotrópica, la reducción en el uso de betabloqueantes, en la dosis de betabloqueantes, va a mejorar el consumo pico de oxígeno, con lo que va a implicar esto a nivel de calidad de vida y probablemente a nivel pronóstico en los pacientes, ¿no? Por tanto, yo creo que cada vez tenemos que ir un poco a una medicina más personalizada en un paciente cada vez más complejo. Y respecto al tratamiento no específico, pues aquí tenemos una larga historia, normalmente una larga historia de estudios con resultados neutros o resultados no positivos en cuanto al endpoint primario. Todos conocemos los estudios clásicos con ARA2, con IECAS, con espironolactona, etcétera, etcétera. Y en global podemos decir que realmente todos estos estudios previos, llámese CHAM, llámese Paragon, llámese TOPCAP, realmente el objetivo primario no alcanzaba la significación. Sí que es verdad que hay datos positivos en lo que es consumo de oxígeno, en lo que es test de la marcha, parámetros de calidad de vida. He intentado resumir un poco lo que teníamos hasta ahora en este metaanálisis que desde de Cochrane de hace 2, 3, 4 meses, que me parece bastante útil, ¿no? Y por ejemplo, fijémonos, IECAS, 8 estudios, más de 2.000 pacientes, no tenemos significación estadística en lo que es la reducción de la mortalidad cardiovascular, en la hospitalización o en la mortalidad total. Lo mismo nos va a ocurrir con más de 4.000 pacientes en los diferentes estudios de los ARA2. Espironolactona, ya conocemos todos el TOPCA, las diferencias de poblaciones y quizás esos resultados más positivos en lo que es la población americana en cuanto a lo que son la hospitalización y la muerte cardiovascular. En global, los diferentes estudios con mineralcorticoides, sí que alcanzaba la significación en lo que era la reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, por decir en una N importante de 4.000 pacientes. Betabloqueantes, reducción de la mortalidad cardiovascular y de la muerte total. Y volvemos, y esto seguro que sale en la parte de las preguntas, ¿no?, a ese gradiente de beneficio según la fracción de eyección y cómo aquellos pacientes con una FEI por encima del 50% en este metaanálisis de los betabloqueantes, realmente lo que era la mortalidad por cualquier causa o la muerte cardiovascular no alcanzaba la diferencia estadísticamente significativa, seguramente porque estamos hablando dentro de esa preservada de pacientes diferentes, ¿no?, el que tiene un 40, el que tiene un 50 y por supuesto el que tiene fracciones de eyecciones por encima. ARNI, ¿no? Paragon, el estudio, digamos, más reciente hasta el último Congreso Europeo, donde no alcanzábamos la significación. Es verdad que juntando los estudios que tenemos con sacubitril y valsartán, la hospitalización por insuficiencia cardíaca rozaba el 1 en cuanto a beneficio y volvemos otra vez a las mismas gráficas de gradientes. Quizás no es lo mismo ese paciente con lo que llamamos ahora fracción de eyección ligeramente reducida, ¿no?, entre 40 y 50, que por ejemplo el paciente que esté ya por encima del 57 o del 60%, ¿no?, tanto por FEBI como también la diferencia que hay por sexos y ese perfil más favorable en mujeres. Y este gradiente realmente lo podemos ver en casi todos los estudios entre aquellos pacientes con fracción de eyección reducida, intermedia o ligeramente reducida y preservada, donde en los pacientes con preservada de ese 40%, 50% hacia arriba, realmente vamos reduciendo el beneficio.
¿Y qué es lo que tenemos a día de hoy? Bueno, hay yo creo dos estudios importantes que se han presentado hace 10-15 días en el europeo. Empezamos un poco por el guide, el CardioMEMS, la monitorización de la presión en la arteria pulmonar. Quizás teníamos la idea, ¿no?, de pacientes ya muy evolucionados, con disfunción ventricular, con hipertensión pulmonar, bueno, resultados para monitorizar y el manejar tratamiento diurético, y realmente lo que nos está diciendo este estudio, en el que la mitad de los pacientes o el 40% de los pacientes tienen una fracción de eyección por encima del 40%, es que si quitamos la época COVID, la previa al COVID, ¿no?, al menos sí que había una reducción importante de un 28% del riesgo de hospitalizar por insuficiencia cardíaca. Recordemos que eran pacientes hospitalizados o pacientes que no habían hospitalizado y que tenían péptidos altos. Y aquí entran pacientes de todo tipo, tanto con fracción de eyección reducida como con fracción de eyección preservada, y en principio no hay diferencias cuando analizamos los diferentes subgrupos. Y quizás el tratamiento no específico, ¿no?, el cambio de paradigma en la insuficiencia cardíaca preservada, pues ha llegado, yo creo, con uno de los estudios más esperados, o el estudio más esperado en este año, como es el EMPEROR Preserve, pacientes con fracción de eyección por encima del 40%, que tenían cardiopatía estructural definido como una aurícula dilatada o hipertrofia ventricular, o que hubiesen ingresado por insuficiencia cardíaca en los últimos 12 meses, con un punto de corte de péptidos por encima de 300 si estamos en ritmo sinusal, o por encima de 900 en NT-proBNP si el paciente estaba en fibrilación auricular. ¿Qué pasa si yo a ese paciente le añado empagliflozina o sigo con el tratamiento estándar? Los pacientes del estudio EMPEROR realmente son pacientes de preservada, son pacientes relativamente mayores, casi 72 años de edad media, 44% mujeres, mucho paciente en clase 2, un índice de masa corporal cercano a 30, la mitad de los pacientes con filtrados por debajo de 60 y una distribución muy uniforme en lo que son la fracción de eyección. Tenemos un 30% con una FREVI entre 40 y 50%, un 34% entre 50 y 60 y otro 30% por encima de 60. NT-proBNP en medio de 900, 36% cardiopatía isquémica, la mitad de los pacientes fibrilación auricular y con un buen tratamiento, 40% con IECAS y casi otro 40% con ARA2, 37% mineral corticoides. ¿Qué resultado obtiene empagliflozina en ese paciente de EMPEROR? Lo que ya conocemos todos, se alcanza ese objetivo primario de reducción de la hospitalización o de la muerte cardiovascular con una reducción del riesgo de un 21%. Cuando analizábamos ese objetivo primario, cada evento por separado, realmente lo que más tira, lo que más se reduce es la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Hay una tendencia a reducir la muerte cardiovascular, pero no alcanza la significación estadística. Pero el objetivo primario, que al final es para lo que está diseñado el estudio, resulta positivo. Yo creo que otro parámetro importante es el enlentecimiento en la progresión de la enfermedad renal, como el grupo placebo va perdiendo 2,6 mililitros minuto por año versus 1,25 empagliflozina, ¿no? Podemos ver las gráficas cómo se puede representar ese enlentecimiento en la progresión de la enfermedad renal. Por tanto, estoy consiguiendo enlentecer la progresión y además estoy consiguiendo que el paciente hospitalice menos. Y además la hospitalización recurrente, ¿no? Sabemos que son pacientes que reingresan de manera habitual, también se reducía de una manera significativa ya dentro de los objetivos secundarios en un 27%. No se alcanzaban otros endpoints como los eventos renales, la mortalidad total o la hospitalización por cualquier causa. Esta es una diapositiva que se puso en la discusión, un poco para luego, si queremos, poder abrir el debate, ¿no?, sobre las diferencias del beneficio según la fracción de eyección. Y vemos cómo el beneficio en insuficiencia cardíaca casi es igual de paralelo al beneficio a nivel renal cuando hacemos una definición de un 50% de empeoramiento mantenido de la función renal, que no es el EMPEROR Pullet, que la definición era un 40%, pero vemos cómo por encima de 60, en lo que son el total de las hospitalizaciones en ese objetivo secundario, quizás habría un menor beneficio. Pero en lo que es el objetivo primario, cuando analizamos los diferentes subgrupos, aquí sí que no había ningún tipo de diferencias. Y en esos pacientes, el total de las hospitalizaciones por encima del 60% de la fracción de eyección, quizás uno de los problemas es que estamos hablando de pacientes con un perfil diferente. Son pacientes más mayores, más sexo femenino, con péptidos más bajos, con más obesidad, donde quizás, bueno, pues el fármaco empagliflozina pueda hacer aquí menos efecto, ¿no? Fijémonos cómo las curvas son muy parecidas del sacubitril/valsartán de Paragon y el EMPEROR en estos pacientes con FEI por encima de 65, pero repito que a nivel del objetivo primario, que al final es por lo que se define el estudio, aquí sí que no teníamos diferencias en los diferentes subgrupos.
Por tanto, Emperopreser viene a formar parte de la familia de los ensayos clínicos en insuficiencia cardíaca con un resultado positivo y que realmente sigue un poco la curva en el contexto de estos estudios, ¿no? Yo creo que esta es la gran noticia. Creo que, no sé, creo que era Julio que lo ponía en Twitter, ¿no? De decir, bueno, después de tantos estudios negativos, ¿no? Por fin tenemos algo positivo en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿no? Con esa reducción del 21% del objetivo primario. Yo creo que no debemos caer en la falsa sensación de decir, bueno, empagliflozina y me va a solucionar un problema que es un síndrome de insuficiencia cardíaca, pero es verdad que tenemos una pieza ganadora que tendremos que unirlo al resto, ¿no? Al tratamiento específico y, por supuesto, al estilo de vida, al tratamiento de las comorbilidades y a la prevención de la insuficiencia cardíaca para vencer a este enemigo complejo como es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, porque efectivamente estamos ante un cambio y en un antes y un después con la aparición de empagliflozina en la preservada. Me gustaría darle la palabra ahora a Pablo. Pablo García Pavía es, sin duda alguna, un pionero en el ámbito de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada de origen amiloidótico, y es un honor pues que tengamos en nuestro país una figura de su nivel y que nos venga hoy a hablar sobre aspectos de terapéutica específica en este tipo de pacientes. Pablo, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la Sociedad Española de Cardiología y a la Asociación de Insuficiencia Cardíaca por la invitación. Y es para mí un placer estar hoy aquí para poder hablar del tratamiento específico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Estos son mis conflictos de interés. La verdad es que quiero ahora empezar por una de las últimas diapositivas que ha puesto Gonzalo hoy, porque creo que probablemente para mí este es uno de los mensajes de las nuevas guías de insuficiencia cardíaca más importantes. Es una nueva recomendación que no aparecía hasta ahora en el documento de las guías de insuficiencia cardíaca y se le da un nivel de recomendación clase 1. Y es que tenemos que buscar cuál es la causa de la enfermedad en ese síndrome que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. No es una enfermedad, es un síndrome. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque está habiendo una gran revolución en el desarrollo de nuevos fármacos, ¿vale? Hasta ahora, pues estos son los diferentes grupos terapéuticos o tipos de medicamentos que teníamos, y se marca el año 2017 como el principio de un tipo de terapia que se llaman terapias avanzadas. Esto incluye, desde luego, la terapia génica, terapia celular, edición genética, oligonucleótidos antisentido, RNAs de interferencia, es decir, un tipo de fármacos que hasta ahora no teníamos. Bueno, pues esto evidentemente está causando una gran revolución, nos está permitiendo atacar cosas que hasta ahora no nos planteábamos, y desde luego la base de esto es el gran conocimiento que hemos ganado en torno a el ADN y las bases genéticas de muchas enfermedades. Esto lleva ya a ensayos clínicos que hay en marcha dirigidos para subtipos específicos de enfermedades. Aquí veis, por ejemplo, pues la enfermedad de Danon, que cursa como un tipo de miocardiopatía hipertrófica, pues terapia génica, ¿vale? O esta otro, que es un fármaco específico para un subtipo de miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía dilatada por alteraciones en la lamina. Toda esta medicina de precisión ha venido para quedarse, y estoy seguro que en los próximos 5 o 10 años va a entrar a formar parte de nuestro día a día. Esta guía de insuficiencia cardíaca probablemente es el primer documento relevante a nivel general cardiológico que abre la puerta a este abordaje. ¿Por qué? Bueno, porque ya tenemos terapias específicas para algunas formas de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y me voy a centrar en dos de ellas: la amiloidosis cardíaca por transtiretina y la miocardiopatía hipertrófica. Yendo a la primera, la amiloidosis por transtiretina, la verdad es que el conocimiento que hemos ganado en los últimos años acerca de cuál es el proceso fisiopatológico de la enfermedad nos ha permitido diseñar terapias que actúan a diferentes niveles para atacar esta enfermedad. Podemos intentar inhibir o suprimir la síntesis de la transtiretina, que es la proteína que acaba dando lugar a las fibrillas amiloide. Podemos intentar estabilizar la molécula de transtiretina para que no se fragmente y no acabe dando lugar a las fibrillas amiloide, o incluso estamos trabajando ya en fármacos que lo que hacen es quitar el amiloide ya depositado. Desde luego es fascinante, y el trabajo en este campo
queda ilustrado por esta figura del reciente documento de posicionamiento de la Sociedad Europea de Cardiología en cuanto al diagnóstico y tratamiento de la amiloidosis cardíaca. Fíjense cómo a estos 3 niveles que hemos comentado hay una gran cantidad de ensayos clínicos y de fármacos en desarrollo para intentar tratar a estos pacientes. Y voy hoy a comentar un poquito más en profundidad incluso un fármaco del que ya tenemos datos en ensayos clínicos. Y este primer fármaco es el tafamidis. El tafamidis, ya presentado hace casi 3 años en la Sociedad Europea de Cardiología y a la vez publicado en el New England, demostró en este ensayo, el ensayo ATTRACT, que era un fármaco útil para el tratamiento de los pacientes con amiloidosis cardíaca por transtiretina. Esto para mí fue creo que ha sido un gran avance y creo que este estudio debe ser recordado por varias razones. Primero, porque es el primer fármaco que se muestra efectivo para la amiloidosis cardíaca por transtiretina. Pero quiero resaltar el papel de que también es el primer estudio, que es el primer fármaco efectivo para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, dado que hay un grupo muy importante, o por lo menos podemos decir relevante, de pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, que el síndrome se debe a esta enfermedad. En este ensayo clínico, el fármaco demostró en 30 meses, 2 años y medio, reducir la mortalidad en un 30%. Esto evidentemente es muy significativo porque lleva a un número necesario de tratar de pacientes de solo 7,5. Esto es muy inferior al desfibrilador, al resincronizador y a muchas otras terapias que utilizamos habitualmente en pacientes con insuficiencia cardíaca en el día a día. En cuanto a la hospitalización, también produjo una reducción en la hospitalización del 32% a lo largo del estudio. Pero un concepto muy importante: cuanto antes empecemos este tratamiento, mejores resultados tendremos. Fíjense, en esta diapositiva se refleja cómo los pacientes que empezaban el tratamiento teniendo una clase funcional 1 o 2 tenían una reducción de la mortalidad del 51%. No quiere decir que el fármaco no pueda ser útil en pacientes en clase funcional 3, que aquí se veía que tenían una reducción del 20%, es un grupo muy pequeño, no es estadísticamente significativo, entre otras cosas por lo reducido del grupo, de este análisis de subgrupos, pero desde luego es claramente ilustrativo como cuanto antes podamos iniciar el tratamiento en estos pacientes, mejores resultados obtendremos. Tanto que comparto con ustedes este trabajo que está ahora en evaluación de 6 grupos internacionales expertos en amiloidosis, que hemos juntado los pacientes que han sido diagnosticados de forma incidental, que no tenían insuficiencia cardíaca. Entonces hemos juntado todos estos pacientes y hemos visto qué pasaba con ellos. Bueno, pues algunos de ellos recibían tratamiento por otras razones. Bueno, recibieron tratamiento bien porque tenían polineuropatía en la forma hereditaria o bien porque sus médicos decidieron tratarlos aunque no tenían insuficiencia cardíaca. Bueno, pues primer mensaje: 1/3 de los pacientes desarrollaban insuficiencia cardíaca en el seguimiento y aquellos que estaban en tratamiento incluso antes de desarrollar insuficiencia cardíaca tenían beneficio en cuanto al pronóstico a largo plazo. Pero no es todo tafamidis. Existen otros estabilizadores y otros fármacos en desarrollo que voy a nombrar brevemente. Alternativas que algunas de ellas incluso podemos intentar tener acceso hoy en día. La primera es el diflunisal. El diflunisal es un fármaco no esteroideo, un antiinflamatorio no esteroideo, que se probó que tiene una estructura química que le hace también estabilizar la molécula de transtiretina. No está disponible en nuestro país, pero es posible obtenerlo por vía de medicamento extranjero. Se probó en un ensayo fase 3 para enfermos con amiloidosis por transtiretina hereditaria que tenían polineuropatía y en ellos se vio que tenía un efecto beneficioso para disminuir la progresión de la polineuropatía. No se vieron cambios a nivel de la estructura cardíaca, pero es cierto que era un grupo muy reducido de pacientes. Desde luego, el utilizar un antiinflamatorio no esteroideo en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, pues no es, y que son mayores y otras comorbilidades, anticoagulados, pues no es el perfil más interesante o que uno querría hacer de fármaco a utilizar, pero es una alternativa que está ahí y que se puede probar.
Otro es el acoramidis, otro estabilizador que está actualmente en desarrollo. La fase 2 ya se completó y se publicó en el JACC hace 2 años, y el ensayo fase 3 está actualmente en marcha y ya, bueno, pues queda 1 año y medio para que se complete y veamos si tenemos más fármacos disponibles para estos pacientes. Otros fármacos que tenemos hoy en día o que están en desarrollo para esta enfermedad. Pues mire, fármacos que inhiben la formación, que suprimen la formación de transtiretina. Y ahí tenemos dos tipos de fármacos, oligonucleótidos antisentido o RNAs de interferencia, que lo que hacen es degradar o inducen la degradación de los RNAs de transtiretina de tal manera que no se produce la proteína. Bueno, pues estos fármacos ya se vio que en los ensayos para la afectación neurológica a la enfermedad de la forma hereditaria, que disminuían los niveles de esta proteína circulantes en torno a un 80%. De hecho, los resultados a nivel neurológico, ya tenemos datos de seguimiento, se acaban de presentar la semana pasada, incluso a 40 meses, más de 3 años, y la verdad es que la afectación neurológica claramente son beneficiosos y estabilizan la afectación a este nivel. Tenemos incluso algunos datos de los pacientes que participaron en estos ensayos de neurología a nivel cardíaco, ensayos muy positivos, datos muy positivos que muestran reducciones en el NT-proBNP, en el grosor, mejorías del strain, es decir, datos que han llevado a ahora que estemos desarrollando los ensayos fase 3 específicamente solo para afectación cardíaca. Y de hecho, bueno, pues todos estos datos llevaron a que en el documento posicionamiento europeo se recomendase uno de estos fármacos, el patisiran, junto con el tafamidis para pacientes que tenían miocardiopatía y polineuropatía. Tenemos esa segunda generación de silenciadores genéticos en desarrollo, fármacos mucho más específicos que pueden inducir disminuciones muy importantes de los niveles de transtiretina con dosis subcutáneas de una vez a cada 3 meses o una vez cada mes, con lo cual es un área que claramente va a ir en desarrollo. Y ya incluso la última frontera, fármacos como este recientemente publicado en el New England Journal of Medicine, con el abordaje de CRISPR-Cas9 para, con una sola administración, reducir la producción de transtiretina mediante la modificación del ADN de los pacientes. En este ensayo, fase 1, 6 pacientes, muy valientes, es decir, pues se sometieron a este tratamiento y los resultados fueron muy significativos. Una reducción con la dosis alta del 90% de la producción de transtiretina. Pero quiero también hablar de otra enfermedad, de la miocardiopatía hipertrófica. Es una enfermedad muy heterogénea, todos ustedes la conocen, que una de sus características que cabe destacar es un problema de energía, un problema de relajación y una alteración de la energía miocárdica. Y esto se debe a que se conoce que las cadenas de miosina y actina, cuando se contraen, pues tienen 2 estados de relajación: el estado de relajación disorder y el estado de superrelajación. Bueno, pues se ha visto que los pacientes con miocardiopatía hipertrófica tienen más moléculas disorder relaxation que moléculas de superrelajación, que es el estado normal de relajación de pacientes que no padecen miocardiopatía hipertrófica. Bueno, pues esta alteración claramente que induce problemas de diástole en la miocardiopatía hipertrófica se ha visto que claramente tiene relación con la fisiopatología de la enfermedad y que tenemos fármacos que pueden corregir este estado aumentando el número de moléculas que están en el estado de superrelajación, podemos llamarle relajación completa, frente al estado de relajación parcial. Este tipo de moléculas, y la primera que ha llegado es el mavacantem, están en desarrollo, han tenido un programa de desarrollo muy importante con varios fármacos para miocardiopatía hipertrófica obstructiva y con varios ensayos para hipertrófica obstructiva, pero ya incluso ensayos para hipertrófica no obstructiva, otra forma de HFpEF. Y aquí comparto con ustedes los resultados del ensayo Explorer, donde en miocardiopatía hipertrófica obstructiva mavacantem demostró
mejorar el endpoint primario con una reducción muy importante de los gradientes, aumento del consumo de oxígeno, pueden ver aquí los resultados del estudio, y sobre todo una mejoría sintomática de los pacientes, con una mejoría de clase funcional en el 70% de los pacientes que tomaron el fármaco. Y un 40% acabó con clase funcional 1. Aquí pueden ver la reducción del NT-proBNP importantísima en el grupo de pacientes tratados y también la reducción de la troponina. Bueno, pues ya tenemos mavacantem también en desarrollo para los pacientes con hipertrófica no obstructiva. Y en este estudio, 50 pacientes, el estudio Maverick, publicado en el JACC a finales del año pasado, y se probaba este fármaco fase 2 y ya veíamos, en endpoints evidentemente, como todo tipo de estudio de estas características, pues subrogados, cómo se producía una reducción del NT-proBNP, de las cifras geométricas del NT-proBNP, del 53% en el grupo tratado con mavacantem y solo un 1% en el grupo tratado con placebo, y también una reducción muy significativa de las troponinas de alta sensibilidad. Si es cierto que estos fármacos son fármacos que disminuyen la contractilidad y por tanto tendremos que ver cómo podemos manejarlos, dado que 5 pacientes del estudio tuvieron una reducción de la fracción de eyección por debajo del 45%. En conclusión, desde luego, la investigación de la etiología subyacente juega un papel clave en la aproximación a los pacientes con HFpEF. Tenemos ya tratamientos específicos para algunas formas de este síndrome. Ya tenemos tafamidis, que ha demostrado mejoría de supervivencia y hospitalización en pacientes con amiloidosis por transtiretina. Y tenemos nuevos estabilizadores y silenciadores que están en evaluación en ensayos fase 3. En otro tipo de enfermedad, la miocardiopatía hipertrófica, disponemos de inhibidores selectivos de la miosina que son efectivos ya para tratar la hipertrófica obstructiva y que han mostrado resultados preliminares favorables en pacientes con hipertrófica no obstructiva. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a los tres magníficas charlas que centran el tema de manera excelente. Si os fijáis en las 3 charlas, la literatura, la bibliografía, las citas son extraordinariamente recientes porque todo lo que está apareciendo es, estamos hablando de publicaciones de los últimos meses. Yo me gustaría empezar el debate con vosotros y saber vuestra opinión al respecto del diagnóstico. Mi sensación personal es que estamos diagnosticando poco y mal a estos pacientes. Tengo la percepción de que en los cursos clínicos de nuestros hospitales se utiliza poco este concepto y estoy viendo más a menudo decir paciente hipertenso con disnea, por ejemplo, que insuficiencia cardíaca preservada. Lo estoy viendo poco en los informes de alta hospitalaria y creo que debemos empezar a ser más precisos con las palabras que para eso están y nos ayudarán luego a manejar el tratamiento. Dicho esto, también para saber vuestra opinión, ¿cuál es vuestro abordaje a día de hoy en este tipo de pacientes? Sabemos que hay el SCORE-PEF con toda su complejidad, sabemos que hay el abordaje más simple de las guías. En Galicia, en Valencia, en Madrid, ¿cómo lo estáis haciendo? Empiezo yo. Bueno, antes de nada, gracias por la pregunta, Tony. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que este es un diagnóstico que hasta ahora se utilizó, por decirlo de alguna manera, a la ligera, ¿no? Que muchas veces incluso se puede, de manera, digamos, no estricta, incluyendo pacientes con este diagnóstico que probablemente en muchas circunstancias lo que puedan tener son otro tipo de causas para los síntomas del paciente, como puede ser EPOC, otro tipo de comorbilidades, con lo cual yo creo, y era un poco lo que quise transmitir con la sesión, que debemos potenciar y debemos favorecer, establecer este diagnóstico con herramientas más objetivas y que realmente podamos luego comparar los resultados de pacientes diagnosticados de la misma manera y establecer el diagnóstico como realmente se recomienda y de una manera estricta. En cuanto a cómo diagnosticarlo, cómo lo hacemos en nuestro centro, bueno, a ver, sinceramente, en el día a día y habitualmente, yo creo que en muchas ocasiones, y así intenté reflejarlo, creo que con un abordaje razonado, con integración de datos clínicos y datos ecocardiográficos, en muchos casos es suficiente. Yo creo que en este caso juegan un papel fundamental los péptidos natriuréticos y juega un papel fundamental la evaluación ecocardiográfica
detallada, con una buena valoración del volumen auricular, de parámetros de Doppler tisular, incluso de strain, con lo cual de esa manera yo creo que, y nosotros así lo hacemos, se puede diagnosticar la gran mayoría de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Haces el rule-out de amiloidosis? El rule-out de amiloidosis, bueno, es que en nuestro caso, en nuestro hospital, la verdad que estamos bastante concienciados con esta enfermedad, y siempre me gusta decir que yo creo que ya hemos generado en nuestro hospital una cultura de amiloidosis, con lo cual es algo que sí que pensamos en ello. Nosotros tenemos datos analizados de nuestro centro, en lo que los mostré antes, en los que se veía que muchos de estos pacientes no se diagnosticaban correctamente, precisamente porque te quedabas muchas veces a las puertas del diagnóstico porque te conformabas con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, o porque optabas por otros diagnósticos alternativos, digamos, que podían ser más habituales, como el de cardiopatía hipertensiva. Entonces, en ese caso, nosotros sí que estamos concienciados. Lo que te quería decir es que en algunas circunstancias en las que el diagnóstico, establecer el diagnóstico de manera objetiva puede ser más complicado, en esos scores con una puntuación intermedia, que según las guías se recomiendan incluso estudios invasivos, bueno, yo creo que esto puede ser más difícil de llevar a cabo en la práctica clínica, salvo en ciertos pacientes que por ciertas circunstancias pues requieran de manera más estricta establecer este diagnóstico. Quizá el eco de estrés sí que es una herramienta mucho más accesible. En nuestro centro también sabéis que tenemos una amplia disponibilidad y una gran experiencia con esta técnica, y también la utilizamos en este tipo de pacientes. Alfonso, ¿tú cómo lo haces? Yo que vivo, ¿no? Vosotros, digamos, estáis en centros grandes, muy punteros, ¿no? Yo que trabajo, digamos, en un centro mucho más pequeño, mucho más modesto. Esto tienes toda razón, Tony, es decir, seguro que se nos pasan muchísima gente por delante, muchísima gente. Es verdad que al final es la clínica, los péptidos y la eco de estrés muchas veces en ese paciente que te genera dudas, ¿no? Yo creo que un punto clave es lo que decía Pablo, es decir, tener la sensibilidad, por ejemplo, en el tema de la amiloidosis, no decir, oye, este paciente me huele que pueda ser una amiloidosis, tiene una hipertrofia, no lo veo claro, bueno, que haya, te digo, en nuestra experiencia en un centro pequeño, alguien más sensibilizado con esto, que tenga su consulta monográfica, que le haga, nosotros, si te soy sincero, no le hacemos el strain de manera general a los pacientes. En ese paciente que puede tener dudas, que me ha ingresado, que no lo veo claro, que tiene hipertrofia, bueno, que vaya a esa consulta y ahí sí que intentamos hacer ese diagnóstico, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que estos scores están lejos de la práctica clínica de centros modestos, por decirlo así, ¿no? Alfonso y Gonzalo, antes de ir a Pablo, que Pablo está en un centro altamente especializado y que lleva cohortes muy concretas, ¿el paciente con preservada lo ve el cardiólogo? Porque en mi hospital ingresa fundamentalmente en la sala de medicina interna. Con lo cual, me estáis hablando de, yo creo que serían las peritas en dulce, preservadas, que probablemente llegan a la sala de cardiología, porque los que vemos de medicina interna que vienen a nuestra unidad para estabilizarse en el proceso de transición son pacientes de 80, 85, 90 años, y por eso quería saber vuestra opinión, porque estos pacientes es difícil que nos vayamos a hacer estudios invasivos o estudios más complejos, ¿no? Solo la percepción, ¿es correcto que también vosotros tenéis muchos de estos pacientes en medicina interna? Y dos, ¿habéis establecido ya vínculos de trabajo conjunto? Sí, yo creo que eso ocurre en cualquier centro. Tradicionalmente estos pacientes probablemente por la ausencia hasta ahora de tratamientos que pudiesen mejorar también el pronóstico, en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, en muchas ocasiones pues ingresaban no en el servicio de cardiología en muchas ocasiones por eso, ¿no? Porque como que no despreciados, pero como que un poco se dejaban de lado debido a que en muchas ocasiones pues no podíamos ofrecerle un tratamiento específico. En cambio, creo que ese concepto, a partir de ahora, probablemente hay que cambiarlo, y yo creo que, vuelvo a insistir, hay que abogar por intentar hacer el diagnóstico preciso de estos casos y evitar hacer falsos diagnósticos, entre comillas, de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada cuando el paciente no lo tiene. Probablemente da igual dónde, pero sí que concienciar de esto, y que en muchas ocasiones tampoco hay que llegar a estudios invasivos, simplemente con la solicitud de una ecografía desde el servicio de medicina interna en la que tú sospechas esa entidad, por favor, mide bien la función diastólica, mide el volumen auricular, mide los parámetros del Doppler tisular, que muchas veces no se realizan, pues con eso pues, probablemente pueda ser suficiente, ¿no? Pablo, en tu caso, tú que tienes una unidad específica, una unidad estructurada, una unidad en donde es de referencia y os llegan ya pacientes, probablemente ya muchos de ellos diagnosticados, ¿cuál sería tu recomendación
primero, ¿qué hacéis vosotros de forma rutinaria? Y en segundo lugar, ¿qué nos recomendarías o cuál sería tu recomendación a todos aquellos que quieren empezar a poner el foco en la amiloidosis cardíaca en este tipo de pacientes? Pues, a ver, lo primero decir, nosotros somos una unidad que efectivamente recibimos muchos pacientes de otros centros ya diagnosticados, o sea que, y hemos visto en los últimos años que las referencias cada vez son mayores de múltiples hospitales, de mayor número de hospitales. Eso es bueno, eso significa que la gente está pensando en otras alternativas y está diagnosticando a estos pacientes. Ese paso, a lo mejor nosotros empezamos a hacerlo hace unos años, ¿vale? Y nosotros atendemos toda una planta de hospitalización de insuficiencia cardíaca y, bueno, pues desde que Marta Cobo y yo tomamos las riendas de esa planta de hospitalización y por la estructura y la forma de ser de nuestro servicio, que tenía mucha tradición en amiloidosis, pero también en otras enfermedades, pues empezamos a hacernos la pregunta, vale, pero ¿qué hay debajo? ¿Qué ha llevado a este paciente a tener este cuadro de insuficiencia cardíaca? Y esa es la pregunta. Para mí esa es la pregunta. Es decir, la concepción de que cuando yo escribo en el informe de alta insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, no estoy definiendo el diagnóstico de qué tiene mi paciente. Entonces, eso es lo que nos llevó un poco a profundizar en el área de la amiloidosis, igual que nos ha llevado a profundizar en el área de las miocardiopatías o de otro tipo de patología. Y tenemos una vía de transición, tenemos un hospital de día de insuficiencia cardíaca, tenemos una colaboración estrecha con el Servicio de Medicina Interna también integrado en nuestra estructura del Hospital de Día de Insuficiencia Cardíaca y todo eso nos permite atender a estos pacientes. ¿Qué recomendaría yo a los centros? Pues yo recomendaría establecer protocolos de diagnóstico en ese paciente que tiene HFpEF. Si ese paciente en el eco tenía hipertrofia ventricular y es un paciente mayor de 65 años, me voy a tener que plantear si tiene cardiopatía isquémica, me voy a tener que plantear si tiene amiloidosis, me voy a tener que plantear si tiene algún otro tipo de comorbilidad importante, que se han nombrado aquí, que está influyendo en el fenotipo del paciente. Todo eso es lo que yo recomendaría, y poner a los pacientes que atendemos en el centro. Y en el centro es organizar las cosas en tu hospital. Hablar con los nucleares, hablar con los compañeros de medicina interna, como tenéis en muchos de vuestros hospitales, e intentar diseñar, es decir, cómo vamos a atender a estos pacientes, pero no solo de tratamiento, sino también de diagnóstico. Quizás siempre hemos organizado el tratamiento de los pacientes en torno a las alternativas terapéuticas que teníamos. Bueno, pues por suerte ya tenemos alternativas terapéuticas en la amiloidosis y tendremos que organizar el diagnóstico porque ya tendremos cosas que ofrecerles. La amiloidosis es el 13% aproximadamente, pongamos entre el 13 y el 15% de la PEF, con lo cual nos queda un 85% de síndrome poco definido, que en muchas ocasiones se va con el concepto de etiología hipertensiva u otras. ¿Hasta qué punto creéis que debemos ser más invasivos con mediciones de presiones intracardíacas e incluso con biopsias? Porque debemos ir a la precisión tisular para poder ir a la precisión terapéutica. ¿Cómo lo veis esto? Yo creo que es evidentemente algo que llegará. Creo que, como tantas cosas en medicina, eso sobre todo nos va a llegar cuando tengamos alternativas claras terapéuticas para esos subtipos de pacientes. Evidentemente, claro, hasta que no fragmentemos ese grupo, pues será más difícil. Y eso enlaza un poco incluso con el Emperor Preserve que estamos diciendo aquí. Yo siento no ser tan positivo como Alfonso, a mí me parece un estudio que tiene unas limitaciones importantísimas, creo que es un estudio que probablemente no nos resuelve la pregunta de si sirven estos fármacos para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, en tanto en cuanto un tercio de los pacientes no tenían insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y por tanto creo que ahí vemos cómo tenemos que diagnosticar bien a los pacientes, porque si diagnosticamos a los pacientes pero les damos fármacos que no les ayudan, pues tampoco estaremos haciendo las cosas bien. Queridos amigos, nos hemos dejado un montón de preguntas en el tintero. Este debate solo acaba de empezar. El debate de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada está en su fase, digamos, embrionaria, porque nos queda mucho por aprender y nos gustaría seguir esta conversación, pero se ha acabado el tiempo. O sea que muchas gracias a los tres ponentes, fantástica discusión, y muchas gracias a la Asociación de Insuficiencia Cardíaca.